Señal directa. Estamos de regreso en Señal Informativa. Vamos a la línea telefónica. Ya está en la misma el doctor Roberto Castelán con su colaboración de esta semana. Doctor, muy buenos días. Qué gusto saludarlo. ¿Qué tal, Sonia? Muy buenos días. El gusto es mío. Edgar, muy buenos días. Y a todo el auditorio de radioescuchas y televidentes del Sistema Universitario de Radio y Televisión, un muy buen día y muy buen inicio de semana. Cúbranse si van a salir porque sigue el frío. Se está discutiendo y a punto de aprobarse la Ley de Seguridad Interior, una ley cuyo centro o eje, por lo que se está planteando, es a petición del Ejército y de la Secretaría de Marina, precisamente casi como una exigencia, es la idea de legalizar las funciones de la policía, del Ejército, perdón, en funciones de policía. Esta ley de seguridad interior de la que se ha discutido mucho, se ha hablado mucho ya sus alcances, sus pros y sus contras, yo creo que tiene un problema central que es como parte de un proceso para contrario a la democracia, por decirlo así. La ley de seguridad interior no es una ley que pudiera aplicarse en un país democrático, no es una ley que pudiera funcionar en un país que como México es miembro de organizaciones internacionales como la OCDE, no es para un país en donde sus ciudadanos actúan políticamente. La ley de seguridad interior es una amenaza para la democracia de este país y es un crecimiento del Estado totalitario en detrimento, por supuesto, de la necesaria construcción del individuo como ciudadano. En una democracia, y esto es parte de la teoría clásica de la democracia, los ciudadanos son los encargados de construir y de fortalecer al Estado y las instituciones. En un gobierno totalitario es el Estado el que va a suplir por la fuerza a esta acción de los ciudadanos. El Estado se nutre justamente de la debilidad de los ciudadanos, por eso en un Estado totalitario este Estado es fuerte, es grande, tiene instituciones sumamente fuertes, pero no para favorecer al ciudadano, sino al revés, se nutre de la debilidad del ciudadano. Entonces, aquí el problema es que se está dinamitando justamente en un periodo, y eso es lo que quiero tocar, en donde se inicia un proceso electoral aparentemente moderno, aparentemente democrático. En el mismo momento de inicio se está planteando una ley de seguridad interior que es lo contrario a ese proceso electoral, que es una ley que tiende a fortalecer, a crecer las instituciones de represión de un Estado totalitario. La legalización del ejército como policía coarta a la acción de los ciudadanos. Ese es el problema principal, ese es el problema central de esta ley de seguridad interior, lo cual por supuesto es sumamente grave porque estamos hablando de la aniquilación de la democracia y de la construcción de, vayan ustedes a saber qué tipo de régimen. Ahora bien, ¿a quién beneficia esta ley de seguridad interior como está planteada? Obviamente a estas instituciones de un Estado alejado del ciudadano ya. Esta ley de seguridad se plantea como una espada de Damocles en la cabeza justo del proceso electoral que va iniciando. Esta es una política, no es una política de seguridad propiamente dicha, sino es una política para amedrentar al ciudadano que va a tratar de ejercer su acción ciudadana, a ejercer su voto contrario a estas instituciones, inclusive que se están fortaleciendo en el Estado, estas instituciones antidemocráticas. Por otro lado,
Desde hace 11 años, el ejército está en las calles. No es que el ejército no esté actuando ya en las calles. Todos lo sabemos que desde hace 11 años el ejército se encuentra en las calles, en retenes en las carreteras de todo el país, en todos los poblados del país, en las rancherías, y desde hace 11 años ha habido una enorme inversión en armamento para estas fuerzas militares y policíacas, una enorme inversión en crecimiento a los salarios de los funcionarios encargados de estos ejércitos y de estas policías. También se ha invertido muchísimo en aparatos de espionaje, como el caso de Pegasus que salió hace poco. Sin embargo, toda esta inversión, porque es muchísima, es enorme, es una inversión que puede ser comparada a la inversión que se hace en educación y en salud, que justamente son inversiones para crecimiento del ciudadano. Estas inversiones destinadas al fortalecimiento de un Estado totalitario no han traído resultados concretos. Por el contrario, ha habido un crecimiento de todas las formas del crimen asociado al crimen organizado. En otras palabras, el crimen organizado se ha hecho de todas las otras formas de crimen. Quiero decir, no hay ni un solo crimen que no pertenezca ya al crimen organizado o que no tenga nada que ver con el crimen organizado. Inclusive, el robo sencillamente de un espejo retrovisor ya está asociado a organizaciones criminales asociadas con el crimen organizado. ¿Qué quiero decir? Que toda esta inversión, que todo este enorme aparato militar, aparato de la Marina, aparato de las policías, lo único que ha hecho es que le ha permitido una mayor movilidad, una mayor presencia y un crecimiento en todos los aspectos al crimen organizado, algo totalmente contrario a lo que aparentemente se planteó hace 11 años. Ahora bien, ¿la Ley de Seguridad Interior va a resolver esto? Pues por supuesto que no. La Ley de Seguridad Interior no va a regular esa acción del ejército y de las policías para que se evite el crecimiento del crimen organizado. Al contrario, esta ley de seguridad interior, ya lo dije, lo único que va a traer va a ser una mayor disminución de las garantías individuales y de los derechos humanos, cosa que ya se está dando, y al ejército como vigilante directo de esta disminución de garantías y de estas constantes violaciones a los derechos humanos. En otras palabras, el único resultado concreto de la Ley de Seguridad Interior va a ser una clara, muy clara separación entre intereses del Estado e intereses de los ciudadanos. Estado y ciudadanos no van a ir por el mismo camino. Esto se va a traducir, por supuesto, en una reducción de la acción política de los ciudadanos y un crecimiento de la acción política de los grupos y partidos políticos como se está dando. Si nosotros vemos, por ejemplo, el proceso de elección de candidatos de todos los grupos políticos, especialmente el PRI y sobre todo este Frente por México, se han hecho en contra de acciones democráticas de los mismos ciudadanos. Nunca se les ha pedido la opinión a los grupos de ciudadanos y a eso es a lo que me refiero. La acción de un Estado totalitario trae también la acción más cerrada de este tipo de instituciones partidistas, lo que redunda, ya lo dije, en la reducción drástica de la acción política del ciudadano. El ciudadano cada vez menos hará política. El ciudadano dejará la política en manos de las grandototas instituciones. Este proceso electoral, por ejemplo, lo estamos viendo en una definición en dos bloques. Los dos grupos tradicionales, el PRI y el Frente Ciudadano, como se llama, y la emergencia de un grupo considerado contrario al actual proceso global del liberalismo. Este proceso electoral entonces conlleva la puesta como peligroso el ascenso de un grupo y la necesaria consolidación de los otros dos grupos de política tradicional. Por otro lado también
Esta ley de seguridad interior descuida, como se ha descuidado hasta ahora, y por lo mismo fortalece también la acción de los criminales de cuello blanco. El Estado mexicano, como Estado totalitario, se está convirtiendo también en un defensor de los criminales de cuello blanco. Ahí está, por ejemplo, cómo somos prácticamente el único país que no ha tomado ningún tipo de acciones con las denuncias que se hacen de los papeles de Panamá. Nuestros grandes ricos que depositan sus grandes fortunas en otras capitales, en paraísos fiscales, gozan de completa impunidad. También personas como Lozoya, que han recibido dinero para campañas electorales, para la campaña electoral de Peña Nieto, están ahí sin ser tocados. Lo mismo figuras del espectáculo, ya los conocemos, futbolistas, cantantes, que en otros países son acusados directamente de lavar el dinero del narco, de lavar el dinero ensangrentado del narco, pero en un estado totalitario como el nuestro, esto es permitido sin ningún tipo de problema. No hay delito que perseguir. Y también tenemos todas las estructuras infiltradas, si es que están infiltradas, de las instituciones de impartición de justicia. Personas que, como hemos visto, inclusive presidentes de tribunales de Supremo Tribunal de Justicia, al servicio de grupos criminales. La Ley de Seguridad Interior es, pues, el reforzamiento en un grado superlativo de esta amenaza a la democracia. Es un crecimiento de un Estado totalitario y yo creo que precisamente en este periodo electoral que viene hay que hacer crecer la acción ciudadana, inclusive por fuera de esos partidos políticos, para detener el crecimiento de este Estado totalitario. Ese es mi comentario para el día de hoy. Claro, doctor, toca un punto muy importante. El principal argumento, sin duda, de esta ley de seguridad interior es la presencia del crimen organizado en nuestro país, pero cómo separar al crimen organizado de las instituciones y sobre todo de quienes forman parte de las instituciones en nuestro país, porque pues gran parte del margen que ha tenido el crimen organizado para actuar tiene que ver no con la pobreza, no con la falta de oportunidades, sino con las ligas que ha establecido con el poder. Sí, yo creo que es al revés exactamente. La famosa solución militar, esta que están poniendo, legalización de la solución militar, al contrario, en ella se están ocultando, o más bien oculta las posibles soluciones financieras, comerciales y oscurece o no deja ver las tendencias y las redes internacionales del crimen organizado. Quiero decir, aparentemente se hace ver como si se estuviera trabajando, lo cual tenemos 11 años demostrando totalmente lo contrario, que es directamente proporcional crecimiento de la actividad militar y crecimiento del crimen organizado, lo contrario a lo que se busca. Es decir, no funciona esta solución militar, pero se han hecho a un lado completamente, y no solamente se han hecho a un lado, sino que se han protegido a las personas que incurren en delitos de cuello blanco. Por ejemplo, en México no está siendo investigado en este momento ningún banco, ninguna institución financiera y ninguna de las empresas que están siendo investigadas por Estados Unidos. Cuando oímos que entra la Procuraduría General de la República a investigar a alguno de estos cantantes, de estos políticos o de estos futbolistas, porque están siendo acusados en otro país, la acción de la PGR es para limpiar sus expedientes, para ver en dónde están esas ligas que los delataron como delincuentes y ocultarlas, es decir, todo lo contrario a un Estado de Derecho. Por eso, insisto, el Estado no está actuando como un Estado democrático, como un Estado de ciudadanos para los ciudadanos, sino que está actuando como un Estado totalitario que protege a esos grandes grupos de poder que están completamente ligados con el narcotráfico. Doctor, como siempre, un placer escucharlo. Al contrario, muchas gracias, un abrazo. Muchas gracias. Bueno, pues ahí está, en momentos decisivos en nuestro país
en la discusión en el Senado de la Ley de Seguridad Interior. Nosotros hacemos una pausa, regresamos con más información.